A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que un chaval súper tímido de Oklahoma acabe siendo, bueno, un auténtico dios de la cultura pop, un meme viviente? Hoy vamos a desgranar la increíble historia de Carlos Ray Norris, a quien todos conocemos, claro, como Chuck Norris. Y es que su leyenda, a menudo, escondía una realidad bastante más compleja. Para entender de verdad la vida de una leyenda, a veces, la mejor manera es empezar por el final. Y para Chuck Norris, todo acaba o empieza a explicarse en esta fecha. Ese fue el día en que la realidad por fin le ganó la partida al mito. El día en que la patada giratoria más famosa de la historia se detuvo, para siempre. Vamos a ver sus últimos momentos y cómo reaccionó el mundo. Porque ahí, en esa reacción, está la primera pieza de este rompecabezas que fue el hombre detrás del fenómeno. La noticia, claro, se extendió por todo el mundo como la pólvora. Hay que pensar que durante décadas los hechos de Chuck Norris bromeaban con que la propia muerte le tenía pánico. Pero ese día, bueno, pues el meme se dio de bruces con la realidad. Pero para entender al icono tenemos que rebobinar, volver al principio, a un comienzo que, la verdad, choca frontalmente con esa imagen de tipo duro que todos tenemos en la cabeza. Es que el futuro héroe de acción no nació en un mundo de poderío, ni mucho menos. Nació en la más absoluta vulnerabilidad. Creció rodeado de pobreza, en una casa rota por el alcoholismo de su padre, y con una timidez tan grande que casi lo paralizaba. Esta dualidad es increíble. Por un lado, tenemos esa imagen del héroe de pelis como desaparecido en combate. Y por otro, la realidad de un niño al que le aterrorizaba la simple idea de tener que leer en voz alta en clase. Menudo contraste. Pero el destino, a veces, tiene giros de guión. En 1958 se alista en la Fuerza Aérea y lo destinan a Corea del Sur. Y allí, Carlos Ray descubre el Tang Soo Do. Y ojo, porque no es que encontrara un hobby, no, encontró una identidad nueva. Ahí es donde nace Chuck, y con él una disciplina que le cambiaría la vida de arriba a abajo. Y, claro, esa nueva identidad no se iba a quedar en los dojos de Corea. Estaba a punto de catapultarlo de ser un gran maestro de artes marciales a convertirse en una estrella mundial. Pero que nadie piense que la fama le cayó del cielo. Para nada. Primero, construyó un verdadero imperio. Imagina, una red de más de 30 escuelas de karate por todo Estados Unidos. Se convirtió en el instructor de las estrellas, o sea, su reputación como artista marcial ya era legendaria mucho antes de pisar un plato de cine. Y entonces llegó esa llamada que lo cambia absolutamente todo. Era su amigo, el mismísimo Bruce Lee, que lo quería como su gran adversario en el furor del dragón. Es que la pelea en el Coliseo de Roma entre Lee y Norris no es solo una escena de lucha, es un momento icónico de la historia del cine. Lo convirtió en un villano tan memorable que, paradójicamente, lanzó su carrera como el héroe de acción definitivo. Durante los 80, se convirtió en la cara del cine de acción. Fue la gran estrella de la productora Cannon Group y protagonizó clásicos del género. Desaparecido en combate, por ejemplo, no era una película más, era un homenaje muy personal a su hermano Wayland, que había muerto en Vietnam. Pero claro, detrás de todas esas explosiones, las peleas coreografiadas y la imagen de tipo duro, había una vida personal mucho más compleja, con sus propias tragedias y secretos. La vida real de Norris era infinitamente más complicada que la de sus personajes. Se enteró décadas después de que tenía una hija de una relación extramatrimonial. Sus últimos años, además, estuvieron marcados por la pérdida de su madre y de su primera mujer, y aunque él se reía de los memes sobre su poder, en privado era un hombre muy religioso y con unas convicciones conservadoras muy firmes. Y todo esto nos lleva de vuelta al final, a cómo un hombre que el mundo veía como invencible se enfrentó a sus últimos días. Fíjate, apenas 10 días antes de morir, en su 86 cumpleaños, publicó un vídeo boxeando, con esta frase: fue su último mensaje público, una declaración que la verdad resume a la perfección su espíritu y su leyenda. Esa subida de nivel final le llegó en Hawái. Tras una emergencia médica repentina, lo hospitalizaron y falleció rodeado de su familia. El final no fue en una batalla épica de película, sino en la tranquilidad de una isla. Cuando echamos la vista atrás, su vida parece una sucesión de hitos imposibles, de esa transformación en la Fuerza Aérea a ser campeón del mundo de karate, de su duelo legendario con Bruce Lee al éxito brutal de Walker Texas Ranger. Fue desde luego un viaje extraordinario. Al final, la pregunta queda en el aire. ¿Con qué nos quedaremos? ¿Con el héroe de acción invencible? ¿Con el fenómeno de Internet que podía dividir entre cero? ¿O con la historia real de un niño tímido que, a base de disciplina, se reinventó a sí mismo y conquistó el mundo? Quizás, y solo quizás, la verdadera leyenda es la suma de todo ello.